Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la ley de Beer. Su presentadora es Erika Yesenia Tapia Córdoba, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la especialidad de Ciencia y Tecnología. Sabes muy bien que la ley de Beer, o sea, también conocida como Lambert-Beer, se describe como la absorción de luz por una sustancia que está relacionada con su concentración y la longitud del trayecto que la luz recorre a través de la sustancia, donde la cual A es la absorbancia, la coeficiente de extensión molar, la C es la concentración, la I la longitud de celda. En este caso queremos saber la absorbancia y el espesor de muestra, qué relación tiene. Sabemos muy bien que entre ellos también es conocida como la longitud de trayectoria o la longitud de celda. Se describe, bueno, en la ley de Beer. La ley de Beer también es conocida como Lambert-Beer, como lo vuelvo a repetir, la cual establece que la absorbancia es directamente proporcional al espesor de la muestra a través del cual pasa la luz. Este es el espesor de la muestra, donde ustedes pueden observar, y esta es la absorbancia, donde la luz pasa. En este caso, vamos a utilizar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos que se establece en el currículo nacional, en el curso de área de tecnología, que tiene como capacidades, problematiza situaciones. Entre ellas tenemos la primera, que tenemos que saber. Pregunta de indagación. Queremos saber la relación que existe entre la absorbancia y el espesor de la muestra. En este caso sería, ¿cuál es la relación que existe entre la absorbancia y el espesor de la muestra? Para formular nuestra hipótesis sería, existe una relación directamente proporcional entre la absorbancia y el espesor de la muestra. Entre ellas tenemos la variable independiente, que es la causa. El espesor de la muestra sería, porque a mayor espesor está haciendo una causa, y tenemos la variable dependiente, que es la absorbancia, que es el efecto que va a causar cuando el espesor de la muestra aumente, y sería la absorbancia. Y las variables independientes serían las sustancias que se integrarán o no. Entre ellas tenemos diseño estrategia, que es la segunda capacidad. Diseño estrategia para hacer la indagación. Entre ellas tenemos los materiales que tenemos el Excel, la laptop, el simulador FET. Entre las sustancias tenemos la mezcla del permanganato de potasio, y la cual tenemos que saber la ley de, utilizaremos el simulador FET. Lo pueden encontrar como laboratorio de la ley de Beer. Como ustedes podrán observar, tenemos la mezcla, podemos elegir cualquier mezcla, pero esta vez utilizaremos el permanganato de potasio. Mm, que aquí podemos ver que este de aquí es la fuente de luz. Esta es la luz que pasa, atraviesa, para medir la luz que atraviesa. Y esta de aquí es la muestra, el espesor de la muestra y la muestra. Y aquí tenemos la longitud de onda. En este caso utilizaremos el preestablecido, no el variable. Acá tenemos la sustancia que hemos ponido como el permanente de potasio. La concentración que está en micromolares. Y en esto de aquí son nanómetros. 544 nanómetros tiene el hipermanganato de potasio. Como ya sabemos todo esto, aquí tenemos la transmitancia y la absorbancia. Pero nosotros vamos a medir la absorbancia. Vamos al Excel y formamos nuestras 11 casillas. Entre ellas tienen que tener el número, la muestra, concentración en micromolar, la longitud de los nanómetros, el- la absorbancia inicial, la absorbancia final, la absorbancia teórica que tenemos que calcular, el espesor, el error, intensidad inicial, la intensidad secundaria. Teniendo todo esto, ahora nos vamos a la segunda competencia, tercera, mejor dicho, que es generar y registrar datos e información. Primeramente, el número. Tenemos que saber cuánta cantidad es. En este caso vamos a hacer la numeración de 10, 3,
Ya, la muestra, que era hipermanganato de potasio. Pero no vamos a escribirle el nombre, solamente le vamos a escribir así. Es que es ya, hipermanganato de potasio. Oh, hipermanganato de potasio. Seguidamente queremos la concentración que la encontramos en aquí, que es concentración es de 100 micromolares. Y lo colocamos aquí, solo 100. Y esto que es otra cosa, solamente lo ponemos. Y ahora la longitud de onda, que son los nanómetros que les resulté, era 544. 540, 540. Y esto de aquí queremos que sea para... Ahora tenemos la intensidad inicial. En ese caso de la observancia inicial tenemos que saber con cuánto está iniciando. Mire, el número de la observancia inicial es cero. Y tenemos que colocar en la parte de aquí cero. Y queremos que la observancia inicial para todos va a ser cero, obviamente. Y ahora vamos con la observancia experimental, que es la final. Para lo cual tenemos que saber el espesor de la muestra. Y este espesor de la muestra se mide en centímetros, como se dieron cuenta. Centímetros. Mm, Iniciaremos con 0,5 centímetros. Seguidamente iniciaremos. ¿Y cuánto es su observancia? Con el ruler colocamos muy bien en 0,5 centímetros. Y su absorbancia es 10. 0,10. Me lanza 1. Ya seguiremos con la cantidad de 0,6 centímetros. 0,6 centímetros. Aumentamos 1 centímetro más. Y nos lanza 0,12 centímetros. Exacto. 0,12 observancia. Y ahora seguiremos que es 0,7 centímetros. 0,7 centímetros. ¿Nos da? 0,14 es la observancia. Y ahora vamos en 0,8. ¿Y cuánto es la observancia? 16. Vamos a 0,16. Seguidamente queremos el espesor de la muestra que será 0,9 centímetros. Y la observancia será 0,18. La observancia, 0,18. Y ahora vamos con un centímetro. Que es más grande. Nos lanza la cantidad de 0,20 es la observancia. Mm, 0,20 es la observancia.
Y ahora, como nos queda poco, iremos dos en dos, 0,2 centímetros. A 24. 0,24 es la absorbancia. Ya lo diremos con 1,4 centímetros. 0,4 centímetros. Mm, Da 0,28. 0,28 la absorbancia. Y ahora nos vamos con 1,8 ya. Ya no 6. Bueno, en este caso de aquí nos da 36. 36 centímetros. 0,36. Seguidamente vamos a hacer hasta el 1, que es el 2, que es 0,40. Punto. Y ahora que tenemos la absorbancia y también el espesor en centímetros, vamos a calcular seguidamente la intensidad inicial y la intensidad secundaria. Mm, Ya continuando, la intensidad inicial nos pide, ¿no? Voy a escoger al mismo tiempo. En la inicial. Sabemos que la intensidad inicial, la absorbancia inicial era cero, pero en la intensidad ya se da el uso de la transmitancia, que es 100%. Vamos, intensidad inicial es 100%. Y para todos va a ser la misma intensidad inicial, porque todos inician con esa intensidad. Entonces, así. Y ahora calculamos con el espesor de la muestra y la intensidad. Primero 0,5, ¿cuánto es la intensidad final? Es 79,46. Y ahora vamos con el centímetro 6. Su intensidad es 75,89. 75,89 es su intensidad. Segunda intensidad en el 7. 14. Estamos perfectos. Es 72,48. 72,48. Esta intensidad estamos calculando con el espesor de la muestra, que es los centímetros, no nos vamos a olvidar. Y ahora vamos con el 8. Está perfecto. 69,23. 23. Después de 0,9 centímetros. Perfecto. 66,11. Y ahora con el 1.
Ven, no, 63.14. 63.14. Después tenemos el 1.2 centímetros. ¿Está bien? 57.60. 57.60. Y ya, ahora tenemos el 2.4. El centímetro es 52.54. 52.54. Y ahora el de 1.8. Ujú, está perfecto. 43.71. 43.71. Y por último, todo. Es 39.85. 87. 39.87. 39.87. ¿Ya ven? Ya hemos calculado la intensidad inicial, la intensidad secundaria, ya tenemos todo. Ahora solo nos falta calcular el margen de error y la observancia teórica. Para saber calcular estos dos, tenemos que tener en cuenta estas fórmulas. La observancia teórica es menos logaritmo de 10, intensidad inicial, intensidad final, es igual al resultado, menos logaritmo de 10. Empezamos. Ponemos igual y ponemos menos logaritmo en base 10, base 10 y, ah, es, como les dije, intensidad final entre intensidad final entre intensidad secundaria. Nos da la cantidad mm, dado de 0.0. Pero nosotros vamos a trabajar en este caso solamente con tres dígitos. Vamos a descartar 2, 3. Volvemos a repetir. Es igual. Para sacar la observancia teórica, lo que nos pide cuestión a nuestra fórmula es menos longitud de onda en base 10 entre intensidad final en base a intensidad inicial. Entonces tenemos igual menos logaritmo en base 10, intensidad final, como ustedes pueden observar, entre intensidad inicial. Le dan paréntesis y bla. Volvemos a repetir. Pero en este caso vamos a utilizar solamente tres dígitos. Sí, perfecto. Tenemos igual el 1 para que nos salga. Longitud, intensidad final, entre intensidad inicial. Les damos paréntesis y bla. No está el resultado, pero nosotros realmente queremos con tres dígitos. Y ese de aquí solamente jalamos para todos. Y nos da el resultado. Es lo mismo. Ya tenemos la observancia teórica y ahora solamente nos falta el margen de error.
Para calcular el margen de error utilizamos esta fórmula, que es la absorbancia final menos la absorbancia teórica entre la absorbancia teórica se repite por 100. Volvemos a nuestro cuadro. Ponemos igual. Tenemos que es entre la fórmula que nos pide la absorbancia final. Absorbancia final. ¿Cuál es la absorbancia final? Esta de aquí, ¿verdad? Ponemos la absorbancia final. Mm, Pero primero abrimos paréntesis y ponemos absorbancia al final. Era menos la absorbancia teórica. Usamos un paréntesis entre, sigue absorbancia teórica. Usamos paréntesis por, el por en el Excel es representado por bit, por 100. Y nos da el resultado de 0,148 de más. O sea, nos indica que no hay tanto margen de error, pero nosotros queremos que sea solamente de 3 dígitos. Ya está. Lo volvemos a repetir. Abrimos paréntesis 2 veces. Absorbancia experimental menos, disculpen, menos absorbancia teórica. Cerramos paréntesis entre absorbancia sigue teórica. Cerramos paréntesis por 100. Nos da el resultado, pero estamos usando solo de 3 dígitos. Volvemos a repetirlo para que nos quede claro. Es igual a, los paréntesis, absorbancia experimental menos absorbancia teórica, cerramos paréntesis, entre absorbancia sigue teórica, cerramos paréntesis, por 100. Pero nosotros usamos solo 3 dígitos. Esto también se puede configurar de esta forma. Seguimos. A ver, para qué ver. Absorbancia experimental, menos absorbancia teórica. Cerramos paréntesis, entre observancia teórica, cerramos paréntesis, por así, ¿verdad? Y esto también se le puede configurar de esta forma. Formato de celda, número, número, solamente queremos con 3 números. ¿Ya está? Aceptar. Y nos da 3 números. Y este de aquí se lo jalamos para todos. Y nos da el resultado. Y ahora ya tenemos todo calculado, ¿verdad? Y ahora, queremos saber los datos, ya lo tenemos. Tomamos una captura. Con Windows Substate S. Ya tenemos para este, ¿verdad? Ya tenemos nuestros datos. Ya tenemos todos nuestros datos para generación y registro de datos e información. Pero ahora seguimos con análisis de datos e información. En esto de aquí queremos plantearla, integrar los datos obtenidos en la concentración de la hipótesis. Ya. Vamos a graficar. ¿Y cuáles eran lo que estamos planteando? Primero era el espesor de la muestra que queríamos saber, ¿verdad? Solamente hacemos copia de la muestra y seguidamente era la absorbancia experimental.
Observancia experimental. Solo hacemos un copia para realizar nuestro gráfico. Ya está. Seguidamente realizamos revisar nuestro gráfico. Para hacer nuestro gráfico tenemos que hacer lo siguiente. Copiamos todo esto y vamos a insertar gráfico, nuestro gráfico. Y tenemos nuestro gráfico. Este gráfico también se lo considera como gráfico de línea de tendencia. Podemos observar, ¿no? Pero no sabemos cuál es cuál, ¿no? Ahora tenemos que identificar. Y tiene la teja. A este lado va la absorbancia. Absorbancia. Y a este lado va el espesor de la muestra en el eje X. Espesor de la muestra. ¿Por qué se preguntará? Porque mire, hay que fijarnos de los números. En acá solo tiene 0,1, 5, 15. Y acá tenemos 5, 1, 5,5. Aquí iría, aquí 2, 2. ¿Vean? ¿Ves? Ya tenemos eso. Nos vamos a agrandar un poco de este lado. Ya. Y de este lado también. Y ahora es considerado como línea de tendencia. Vamos a calcular en el eje Y. En la línea de tendencia vamos a agregar, ¿qué es? Es un gráfico lineal. Es un gráfico lineal, ¿no sé? No es un gráfico longitudinal, exponencial, tampoco potencial, sino es lineal, porque va de forma recta. Y aquí insertamos presentar la ecuación del gráfico y la representación del valor de R. Y esto nos dice que este gráfico es exacto porque tiene 1. Todo gráfico que termine en 1 en representación graficaria es exacto. Bueno, con esto ya tenemos nuestro gráfico de línea de tendencias, que es un gráfico lineal. Y teniendo todo esto claro, también podemos cambiar color ustedes su gráfico, pero se ve mucho mejor así. Mm, Lo que sea notable, ¿ya? Así, sea notable. Mm, No es notable. Bueno, ya ustedes lo ven. Y nos damos cuenta que en el 1 está inserto en el 5 porque en el 1 5 y por eso les digo que es exacto. Ya. Ya tenemos todos nuestros datos, análisis de datos, ya lo hemos analizado. Ya la evaluación y comunidad del proceso de resultados de investigación. Y en esto se sustenta la conclusión. Con esto concluimos que cuestión a nuestra hipótesis, que era cuál es la relación que existe entre la observancia y el espesor de la muestra, concluimos que dándose la experimentación, pues dando el uso del simulador PET, nos damos cuenta que en la representación se da un gráfico un gráfico de una línea lineal que esa forma y que tiene la forma directamente proporcional, tanto la observancia como el espesor de la muestra. Porque a medida que la absorbancia, mejor dicho, a medida que el espesor de la muestra aumenta, la absorbancia de igual forma lo hará. Tenemos aquí claramente, mire, a medida que la absorbancia está aumentando, el espesor de la muestra también está aumentando.
Por eso se da que es directamente proporcional. Concluimos que es directamente proporcional. Y tenemos nuestros datos. A medida que aumenta, el otro también lo hace. Bueno, eso sería todo el día de hoy. Sería, mm, ya, ya, ya. Con esto concluiríamos al momento de calcular la absorbancia y el espesor de la muestra. Muchas gracias.